Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados socios. La Asociación Mexicana Geofísica de Exploración, Delegación Villahermosa, los que les da la bienvenida a su primera conferencia magistral del año. Antes de empezar con la conferencia, quisiera pedirle a todos los asistentes mantener su micrófono apagado durante la charla del expositor. Las preguntas que tengan, que puedan irse desarrollando a lo largo de la charla, las pueden escribir en el chat de aquí de la transmisión, o posteriormente al final de la charla pueden levantar la mano y les daremos palabra para que puedan hacer sus preguntas. En esta ocasión tenemos como invitado al maestro en ciencias Hammurabi Sevilla García, que es asesor independiente. Él nos trae un tema muy interesante, que es la inteligencia artificial como herramienta en la geofísica. Antes de empezar con él, le doy la palabra a mi compañero Alonso Torres, quien leerá una breve semblanza profesional de nuestro invitado. Adelante, Alonso. Gracias, Juan. Buenas noches a todos. El ingeniero Hammurabi Sevilla es ingeniero geofísico egresado del IPN. Estudió la maestría en Ciencias de la Información Espacial en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, AC, Centro Geo, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Trabajó en Schlumberger de 2002 a 2016 como responsable de proyectos BSD y soporte técnico para flujos de trabajo de perforación en tiempo real, actualización de modelos del subsuelo y cálculo de presión de poro para la actualización y calibración de modelos estáticos. De 2016 a 2018 se desempeñó como geofísico intérprete en la Compañía Mexicana de Servicios Petroleros para la evaluación y caracterización de diferentes campos en el área de Cantarell. De 2018 a 2019 se desempeñó como analista de minería de datos en la compañía Titanium Integral, teniendo como responsabilidades, entre otras, la implementación de proyectos avanzados de análisis y modelado, entre otros, en gestión de datos, extracción de datos y modelos predictivos, así como del soporte en sitio para diferentes aplicaciones de software de petróleo y gas para Pemex. De 2019 a 2021 se desempeñó como geofísico especialista senior en Petrolera Cárdenas Mora, realizando labores de modelado y caracterización del campo Cárdenas Mora, así como seguimiento de la perforación de pozos. Desde el año 2020 es asesor independiente. Se desempeña como analista en base de datos y machine learning de grandes conjuntos de datos con el fin de desarrollar modelos predictivos y de aprendizaje automático para identificar patrones y tendencias en dichos datos. Asimismo, trabaja con equipos multidisciplinarios para buscar soluciones innovadoras para los desafíos de negocio y mejorar la toma de decisiones. Adelante, Hammurabi. Bienvenido. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan perfectamente? Sí, te escuchamos. Excelente, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por todos, gracias a todos porque están aquí, que espero les guste la presentación de esta noche. La verdad es que, más o menos, bueno, hay que esforzarse siempre en este sentido porque son nuevas tecnologías, nuevas tendencias, nuevos conocimientos, aunque previamente ya esto ya se sabía por ahí de los 70s, pero como que volvió, ¿no? Ahora sobre todo con el soporte del poder computacional hemos podido hacer cosas que no se podían hacer en ese entonces, ¿no? En los 70s, sobre todo cuando había que analizar información sísmica, ¿no? Y por eso he decidido llamar esta presentación la inteligencia artificial como herramienta en la geofísica. La verdad es que, pues bueno, no me dejarán mentir que siempre hemos escuchado el tema de machine learning, el tema de cómo automatizar nuestra interpretación y sobre todo buscar tendencias cuando estamos trabajando con información específicamente en la industria del petróleo, ¿no? Entonces, creo que hablar de este tema es bastante intenso, bastante extenso, además. No nos va a alcanzar el tiempo para terminar sobre esto porque es bastante interesante. Y bueno, como digo, yo sé que hay muchos perfiles, muchos geofísicos en esta reunión esta noche, pues bueno, intento poner un poquito desde lo inicial, desde lo básico, pero si se dan cuenta, es básico, pero es tan profundo, ¿no? Es tan profundo porque
Como digo, yo regularmente acostumbro a dar cursos de estos temas y siempre hago una pregunta muy, muy sencilla, bastante sencilla, y me he encontrado con una gran cantidad de respuestas interesantes. No voy a decir que estén mal, más bien son interesantes porque tenemos cierto punto de vista, ¿no? Y la pregunta, digo, nada más se las platico, la pregunta es, ¿qué es una base de datos? Entonces, he encontrado respuestas, pues, un poco curiosas, y eso, a partir de esas respuestas, empezamos a poner toda la explicación y a intentar descubrir lo abstracto que es la información, ¿no? Entonces, más o menos quiero comenzar de esa manera. Sí ven ahí mi presentación, ¿verdad? ¿Qué pasó? Sí, se observa. Sí, es que no sé por qué no se cambia. Quiero pasar a la siguiente diapositiva, pero algo me está pasando. Voy a volver a compartir. Okay. Ahora sí. Bien. Listo. Bien. Este es el contenido de la presentación, de lo que más o menos intento hablar. Vamos a hablar de una introducción. Después vamos a intentar entender cómo es el aprendizaje de la máquina. Algunas aplicaciones de Machine Learning en geofísica. ML es lo que quieres, es el acrónimo de Machine Learning. Los retos y desafíos que se están teniendo actualmente, y digo, bueno, día a día se están resolviendo estos retos, pero nuevamente se generan retos, y sobre todo retos computacionales, ¿no? Y al final unas preguntas. Entonces espero poder llevarlos de la mano en esta agenda, en esta presentación. Y pues bueno, si tienen preguntas, claro que en el mismo momento, si se puede, pues bueno, ahí la respondemos, ¿no? Bien, la inteligencia artificial es un concepto bastante interesante. ¿Por qué? Porque encierra una gran cantidad de algoritmos matemáticos, ¿no? Sobre todo estos algoritmos lo que nos ayudan es a automatizar procesos, a automatizar todo lo que estamos haciendo actualmente en nuestras actividades cotidianas. Si ustedes lo piensan, la verdad es que ya estamos tan involucrados en este tipo de tecnología que ya hasta se nos hace normal, ¿no? Y si lo consideramos, al menos desbloquear el teléfono con nuestro rostro, el GPS en el auto, no sé, una gran cantidad de cosas que vemos, inclusive las aspiradoras que actualmente por ahí venden en las tiendas también están funcionando con inteligencia artificial. Entonces, estamos ya tan inundados con este tipo de tecnología que la verdad, a veces, digo, nosotros como ingenieros, como analistas, pues deberíamos de estar un poco más familiarizados con estos temas, porque pues es lo que utilizamos día a día, o lo queremos aplicar día a día, sobre todo en nuestras actividades para automatizar y poder predecir para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, es importante que vayamos entendiendo esto. Sobre todo, ¿qué está haciendo? ¿Qué están haciendo las grandes asociaciones, sobre todo en el aspecto del petróleo? Es una gran cuestión. Pero aquí tengo unas estadísticas un poco ya desactualizadas, son de 2020, estamos hablando de hace 3, 4 años, eso ya es muchísimo tiempo. Sin embargo, quiero que vean la evolución de este tipo más bien los papers que se fueron publicando relacionados con el tema de Machine Learning e inteligencia artificial, ¿no? Ustedes pueden observar cómo ha crecido a partir del 2017 en el caso de la SEG y en las otras asociaciones geofísicas allá en Estados Unidos, más o menos 2019, 2020, ¿no? Entonces es bien interesante, bien importante cómo hay que ir aprendiendo nuevas cosas. La tecnología está avanzando constantemente, entonces tomar en cuenta esta clase de estadísticas es un punto bastante importante que hay que considerar, sobre todo aquí en México. Quizá de todo esto
no sé cuál sea el porcentaje de artículos publicados ya en la SEG, hablando de inteligencia artificial aplicada aquí en México, quizá son muy pocos, seguramente más bien son muy pocos. Entonces es como una reflexión en esta introducción, ¿no? Y lo que quiero que vean es cómo ha sido precisamente el avance en el desarrollo tecnológico y la aplicación de estas tecnologías, sobre todo en la industria a la cual nosotros pertenecemos, ¿no? Y bueno, como lo decía Alonso en mi currículum, sí, además de esto, pues obviamente yo también trabajo en otras industrias, no solamente en la industria del petróleo, y bueno, no se imaginan la gran cantidad de información que se genera y la gran cantidad de publicaciones que existen solamente para estos temas, para automatizar todo lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Pero bien, digamos que, ¿cómo ha sido la evolución de estos algoritmos hasta llegar a lo que tenemos actualmente? Fíjense que por ahí, en 1800, que es la regresión lineal, se inventó, se desarrolló, y a partir de esa regresión lineal vemos toda una historia de tiempo, cómo se fueron desarrollando los diferentes modelos o algoritmos matemáticos que se han utilizado para poder aplicarse en este tema de inteligencia artificial. Por ahí está, en los años 50 se desarrolló el Canary Neighborhood. Después, en los 70 se desarrollaron las redes neuronales que en realidad fueron un poco antes, ¿no? Pero empezaron las primeras publicaciones antes porque lo desarrollaron en el MIT, cuando desarrollaron la primera red neuronal con una computadora así gigante. Desarrollaron algo que se llamaba el perceptrón. El perceptrón fue el nacimiento de las redes neuronales. Después entramos en los 80s con las redes bayesianas. Las redes bayesianas no es nada más que unas predicciones probabilísticas utilizando la ley de Bayes, ¿no? Después de ahí, ya en los 90s, cuando teníamos ya el desarrollo computacional, empezaron a generarse nuevos algoritmos, nuevas aplicaciones, hasta, de hecho, más o menos en el 2000 fue cuando Google entró de lleno y empezó a desarrollar una gran cantidad de algoritmos matemáticos, sobre todo con los rusos, y fue ahí el boom, el crecimiento de lo que es ahora lo Machine Learning. Y bueno, ustedes ya todo el mundo están tan familiarizados con ChatGPT, que es lo último que se ha desarrollado, bueno, hasta ahora lo que conocemos, porque día a día se está generando algo nuevo, hay nuevos chats, hay nuevas herramientas que nos ayudan digamos, o más bien donde se ve la aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si lo generalizamos y resumimos de alguna manera rápida, pues nos damos cuenta que ha avanzado rápidamente. Aquí lo interesante es que hubiésemos puesto cómo se desarrolló también el tema computacional. El tema computacional es como la principal herramienta que nos ha ayudado a aplicar todo esto, ¿no? Si no tuviéramos esa parte, la verdad es que quizá nos hubiésemos quedado a lo mejor en los 70s o en los 80s, en donde pues no se tenía todo el poder, ¿no? Ahora la verdad es que las computadoras que tenemos hacen una gran cantidad de actividades, y si estamos involucrados en este tema podemos hacer algunos modelos locales en nuestras computadoras, ¿no? Y bueno, lo que les decía, lo que se desarrolla actualmente es lo que se le llama el Natural Language, es digamos, estas técnicas de lenguaje natural, que son algoritmos matemáticos, sobre todo análisis vectorial o álgebra vectorial, nos han llevado a generar este tipo de chats, ¿no? Entonces, yo recuerdo el segundo día que salió fue cuando lo empecé a utilizar. Desde ese día quedé bastante impresionante. Me di cuenta del gran poder que tiene, sobre todo el estudio de la lengua, porque en realidad de ahí se basó, de la sintaxis de los idiomas. Entonces, fue algo tan impresionante, ¿no? Actualmente ahora ya todo el mundo lo utiliza para cualquier duda, para cualquier pregunta. Creo que Google ya pasó a otro nivel, ¿no? Ya se quedó atrás, al menos me refiero al buscador de Google, ¿no? Pero si lo pensamos, inclusive el buscador de Google tiene unos algoritmos ahí aplicados que no es el momento de hablar de eso, pero también tiene una matemática detrás. ¿Por qué? Porque la manera de buscar
hay que optimizar, ¿no? Y muchas de estas técnicas están basadas precisamente en algoritmos estadísticos. Bien, aquí la terminología básica, bueno, la verdad es que es tan amplio, si lo ponemos, si nos ponemos a reflexionar, es tan amplia el diccionario de conceptos que tenemos ahora, sobre todo inteligencia artificial, machine learning, deep learning, ciencia de datos, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos llenarnos de una gran cantidad de conceptos. Pues quiero decirles que cada uno de ellos están estrechamente relacionados, como lo estoy mostrando en este diagrama, sin embargo son diferentes. Son diferentes por alguna razón, son diferentes. La inteligencia artificial, digamos, es todo lo que encierra machine learning y deep learning, y dentro de ella está la ciencia de datos. Entonces, si lo pensamos, machine learning maneja ciertos algoritmos, deep learning maneja ciertos algoritmos, lo podríamos clasificar mentalmente como diferentes técnicas de análisis para nuestros datos que tengamos en el momento, ¿no? Entonces, es bien importante que de ahí empecemos a distinguir cada uno de estos conceptos. No es tan simple, la verdad es que en esta gráfica que yo pongo lo generalizo bastante, pero actualmente hay una gran variedad de conceptos, sobre todo ahí donde dice ciencia de datos, tenemos ciencia de datos, ingeniero de datos y visualizaciones, y así uno se puede ir generando diferentes conceptos o diferentes carreras. La verdad es que son diferentes carreras. Uno puede ser especialista en machine learning y no necesariamente en deep learning, o al revés, ¿no? A lo mejor, bueno, si en realidad deep learning, si haces deep learning, haces machine learning, y etcétera, ¿no? Entonces es un campo, es una ciencia bastante amplia, sobre todo porque lo estamos viendo, como les dije hace un momento, en todos lados, ¿no? Bien, pero vamos a lo que nosotros hacemos, ¿no? Es importante, la verdad es que empezar con los conceptos generales a veces puede ser un poquito, a lo mejor podrían pensar, bueno, ¿de qué me sirve entender qué es deep learning y machine learning? Bueno, la verdad es que es suficiente, más bien es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque a partir de ahí empezamos a entender lo que verdaderamente queremos hacer, lo que verdaderamente queremos aplicar sobre nuestros datos. Aquí por ejemplo, más o menos tomando de un artículo esta imagen, intenté generalizar lo que hacemos como ingenieros. Si ustedes se dan cuenta, es lo que hacemos manualmente o con algún software que tenemos por ahí, hacemos algunas gráficas o inclusive con Excel, detectamos anomalías, hacemos predicciones, por ahí con sobre todo con Excel a lo mejor, o con Petrel, para aquellos que son intérpretes, hacemos ahí un tipo de predicción, hacemos un tipo de diagnóstico, dependiendo de algunos datos discretos, sobre todo con facies. Analizamos datos de los sensores cuando estamos viendo los pozos, cómo están trabajando, y podemos ver en tiempo real lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, tenemos un sinfín de gráficas y de datos que se están generando continuamente cuando estamos haciendo el análisis, ya sea sísmico, cuando estamos haciendo una adquisición, cuando se está perforando el pozo, cuando está produciendo el pozo. Imagínense todas las actividades que hacemos. Bueno, en esta imagen se intenta generalizar eso que nosotros hacemos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es lo que hacemos, pero lo hacemos de alguna manera manual. Lo estamos haciendo, y manual me refiero a que, bueno, abro el software, grafico los datos y empiezo a ver si tengo detecto algunas anomalías en la producción. Por ejemplo, en la producción del pozo veo, a lo mejor estoy teniendo un problema con no sé, se está inyectando más agua que aceite, alguna cuestión que pueda estar sucediendo, ¿no? Entonces, pero eso lo hacemos manualmente. Manualmente me refiero a eso, que nos sentamos y estamos todo el día viendo el pozo, sobre todo cuando es en tiempo real, no nos queda otra más que estar mirando la pantalla y hacer como que unas predicciones. Se puede hacer en ese sentido, sí se pueden hacer las predicciones, pero estamos pegados a la pantalla, ¿no? Estamos viendo
no tengamos ningún problema en el equipo o algún problema geológico, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si esto se pudiese automatizar? Y la verdad es que sí se puede. La verdad es que día a día, como les mostré hace un momento, ha habido una gran cantidad de publicaciones, muchas publicaciones seguramente están tocando estos temas en geofísica, en geología, en ingeniería petrolera, en una gran cantidad de dominios que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, vean ustedes la gran importancia, y por eso es que a los algoritmos de Machine Learning, a los algoritmos de inteligencia artificial, debemos de utilizarlos como una herramienta para elaborar nuestros procesos, para poder automatizar todo lo que estamos haciendo. Que sería ideal que la detección de anomalías ya no la tenga que hacer yo viendo el software, ¿no? Sino que mi modelo de Machine Learning lo resuelva. Bien, pero bueno, volviendo un poquito, vámonos otra vez al concepto general. Esta definición de cómo aprende una computadora, la verdad es que nunca nos ponemos a pensar cómo es que aprende una computadora. Nunca consideramos eso, ¿no? Lo podemos definir de esta manera. Un programa de computadora se dice que aprende de la experiencia con respecto a una tarea T y a una medida de desempeño P. Si su desempeño en la tarea T medido con P mejora con la experiencia E. Bueno, ¿qué quiere decir? O sea, y este es un concepto bastante básico que nosotros pudiésemos pensar, bueno, de verdad, ¿cómo aprende la computadora? Aquí hablamos de la experiencia, para entender, para empezar a comprender qué es la experiencia para ustedes. Yo les preguntaría a todos ustedes, ¿qué es la experiencia a la cual está hablando aquí? ¿Cuál es esa tarea? Esa tarea, de alguna manera, hay que medir su desempeño, y obviamente ese aprendizaje tiene que mejorar con esa experiencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la tarea es lo que se quiere que haga el algoritmo. Ya vimos nosotros entonces que tenemos 6 tipos de tareas en este sentido. Ustedes ven estas gráficas. Eso es nuestra tarea. Aquí, por ejemplo, bueno, algunos ejemplos que están fuera de nuestro dominio, en este caso, pues es reconocer rostros, hacer que un robot camine, traducir textos y una gran cantidad de cosas, o hacer que la aspiradora aspire, ¿no? La medida de desempeño nos dice que también se está haciendo una tarea. Regularmente nosotros medimos el desempeño en los algoritmos, cuando está aprendiendo, lo que hacemos es medir en porcentaje. Entonces, yo lo que hago es, se mide qué tan aproximado estoy del 100% de mi tarea. Entonces, yo con eso voy a medir si mi modelo me está funcionando. La experiencia. Los algoritmos obtendrán su experiencia del conjunto de entrenamiento, imágenes, movimientos, textos y una gran cantidad de información. Entonces, la verdad, cuando habla en esta definición, lo que habla de experiencia se refiere a los datos. A los datos, sí. A los datos que nosotros tenemos. A los datos que nosotros en algún momento pensamos que no tienen sentido. Por eso inicié diciéndoles, cuando yo hago regularmente mis cursos, siempre hago esa pregunta. Defínanme ustedes qué es una base de datos. Y bueno, la verdad es que me gusta siempre decir una respuesta que me dio un amigo que igual muchos conocen, pero la respuesta fue muy simple de él, y no es que estuviera bien, la verdad es que está incorrecta, pero me decía, es el input para el software. Esa es su definición de lo que se refiere a una base de datos. Y la verdad es que ahí entendí que, bueno, cada quien da una definición diferente, pero también me di cuenta que definir lo que es una base de datos es tan abstracto como nosotros queremos, o como nosotros querramos. O sea, se vuelve tan complejo definir sacar una definición de lo que se refiere a datos. Y eso es a lo que se refiere en el concepto de cómo aprende una computadora. Si yo tengo si yo tengo mis datos, a eso le voy a llamar experiencia. ¿Para qué?
para que los algoritmos de Machine Learning aprendan. Entonces, bueno, quizá estoy hablando conceptos nuevos para ustedes, no lo sé, pero cuando hablo de modelos, no hablo de modelos geológicos ni de modelos geocelulares, sino hablo de un modelo matemático, que me va a generar un resultado. ¿Cuál es ese modelo matemático? Bueno, hay una gran cantidad de modelos matemáticos, entonces ese modelo se compone precisamente por esos algoritmos. Álgebra, estadística, ¿qué más? Cálculo diferencial, y algún otro que se me ocurra, ¿no? Sobre todo álgebra vectorial. Entonces, esos modelos están compuestos por alguna ecuación que nos define precisamente, una ecuación algebraica que nos define un resultado. Es precisamente cómo van a entrar esos datos para que me realice la tarea. Entonces, esta definición tan simple de cómo aprende una computadora se vuelve tan complejo. O sea, yo solamente lo que hice fue intentar decirles cómo aprende la computadora, pero cuando empezamos a reflexionar sobre esto, nos damos cuenta que no lo es tan simple, porque hay que, en realidad, yo les dije que la experiencia es el dato, pero quizás si ustedes lo hubiesen leído, no se habrían imaginado que la experiencia es precisamente ese concepto. Entonces, digo, podemos hablar y hablar en esta diapositiva de muchos ejemplos y muchas cuestiones, pero no, digamos, siempre intento que sea lo más entendible posible, lo más básico posible, ¿no? Entonces, otra cuestión, y esta diapositiva es bien interesante, y digo, bien interesante porque nos lleva también a mucho análisis. Nosotros como analistas, como intérpretes, pues siempre estamos tan acostumbrados a manejar datos, nuestros datos de entrada, pero nunca prestamos atención y es más, no tenemos conciencia de que esos datos están clasificados dentro de cierta categoría. No, ni siquiera sabemos que están clasificados dentro de esa categoría. Entonces, la verdad es que nosotros vemos el dato y pensamos que solamente es eso, es un número y listo, lo metemos al software para hacer pues, nuestras maravillas como interpretación o nuestros modelos geológicos, nuestros modelos geofísicos, ¿no? Pero en realidad estamos manejando un conjunto de información que entra dentro de categorías. Entonces, en inteligencia artificial manejamos dos conceptos: modelos supervisados y no supervisados. Estas dos categorías están dentro del aprendizaje, entran dentro del aprendizaje de la computadora. Cada uno, una vez entendiendo el enfoque de estos dos conceptos, sabremos en ese momento qué algoritmos de Machine Learning podremos aplicar a nuestras tareas. Si no entendemos estos dos conceptos tan simples, no vamos a poder hacerlo. Y les voy a poner un ejemplo, la verdad es que no voy a decir dónde ni quién, pero hace poco yo estaba en una reunión, bueno, obviamente había ingenieros y todo, y uno de ellos decía que generaba unas predicciones de pozo simplemente copiando el código de Python a Power BI, y en Power BI corría el algoritmo y empezaba a dar predicciones. La verdad es que en ese tema es un poco complejo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tipo de algoritmo estamos utilizando y además, como yo les dije, no sabemos cómo clasificar dentro de esa tarea en la cual se estaba queriendo hacer. No sabemos si verdaderamente, a lo mejor yo le hubiese hecho la pregunta a él, bueno, ¿qué tipo de datos estás utilizando? ¿Datos supervisados o no supervisados? ¿Tu modelo es supervisado o no supervisado? Este concepto, me imagino que muchos hemos escuchado de estos dos términos. Hay algunos softwares, por ejemplo, como Petrel o como Stratimagic, que manejan este concepto, ¿no? De hecho, cuando queremos aplicar un atributo sísmico, utilizando estas técnicas, nos dice es supervisado o no supervisado. Pero bueno, a pesar de que es tan simple,
cuando tenemos esa tarea, quizá nos lleva a la confusión. ¿Cuál es? ¿Por qué es supervisado y no supervisado? Yo se los digo porque yo pasé por todo ese proceso. En su momento también no entendí esa parte inicial y obviamente pues dices, bueno, ¿qué hago aquí? ¿O cómo voy a aplicar el atributo? ¿O de qué me va a depender que lo haga supervisado o no supervisado, ¿no? Pero bueno, conceptualizando, vamos a poner, el modelo supervisado dice que requiere un conjunto de datos o características, pero que están etiquetados. Entonces, el objetivo es precisamente que aprenda con esas etiquetas. Etiquetas me refiero a que yo lo clasifique. O sea, imagínense que yo tenga 1000 pozos y esos 1000 pozos los voy a clasificar por facies. Eso es una tarea es una tarea de clasificación que es muy, muy tardada. ¿Por qué? Porque yo la voy a hacer a mano o la voy a hacer, obviamente estoy analizando con mis secciones estratigráficas, mis secciones estructurales, lo que sea, y lo estoy haciendo con el software, o sea, con Petrel o alguno, digo, Petrel, menciono mucho Petrel porque en realidad yo siempre manejé Petrel, pero bueno, también otras aplicaciones. Pero cuando estamos haciendo eso, estamos clasificando nuestros registros de facies o nuestros registros, no sé, los rayos gamma, asignándoles una facie específica, ¿no? Entonces, como lo estamos haciendo a mano, lo que estamos haciendo es precisamente eso, clasificando nuestros datos para tener un resultado. A eso se le llama un dato para modelos supervisados. Estoy generando etiquetas o clasificaciones de mis datos para que yo pueda para que eso lo utilice con nueva información. De hecho, lo hacemos inconscientemente. Cuando yo ya tengo mi análisis de facies y me llega un pozo nuevo, obviamente hacemos la correlación y automáticamente estamos haciendo un proceso de clasificación. Véanlo, estamos haciendo un proceso de clasificación. Así funciona la computadora, así funciona el modelo automático de predicción. Justo lo que ustedes hacen, la experiencia que ustedes tienen para generar ese nuevo pozo, una nueva facie o la continuidad de las facies, están prediciendo mentalmente. Eso es lo que hace el algoritmo en este caso. Entonces, pero para eso yo tuve que haber generado un conjunto de datos clasificados de alguna manera por una etiqueta específica. Etiqueta, le refiero a una clase. ¿Qué me refiero? ¿Qué quiero decir con una clase? Algún tipo de característica geológica que me represente ese campo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, inclusive aquí lo digo, las principales tareas para esto son las clasificaciones y regresiones. Entonces, sobre todo en modelos supervisados, la mayoría de actividades que nosotros hacemos es clasificar y generar regresiones lineales, ¿sí? Regresiones para predecir datos en el futuro o clasificar de alguna manera algún dato. En este caso, pensemos en el mismo ejemplo, pensemos en los registros de facies. Tenemos que generar o automatizar el proceso de clasificación con cierta cantidad de datos que yo ya previamente tengo y necesito generar un nuevo resultado. Lo que voy a hacer es clasificar con los modelos de Machine Learning supervisados para obtener un resultado que yo de alguna manera, que de alguna manera se acerque a mi modelo geológico, ¿no? O también, como hacemos sobre todo, cuando estamos haciendo algún tipo de atributos, sobre todo inversión sísmica, que en realidad es el modelo inverso, lo que hace es una regresión lineal. Entonces, está resolviendo un sistema de ecuaciones utilizando las regresiones lineales para aproximarse al resultado. Entonces, es lo mismo. Nosotros debemos de tener en cuenta que estos modelos de alguna manera están, o más bien estos datos, están previamente etiquetados o clasificados.
no vamos a poder, si nuestros datos no están clasificados, no entran dentro de esta categoría supervisada, no vamos a poder generar una clasificación o una regresión lineal, como el ejemplo que yo les ponía, ¿no? De el ingeniero que decía, bueno, meto el dato, meto el código y le digo a Power BI que me ejecute la predicción. Sí, claro, no es tan simple como suena. De verdad que no lo es. De verdad que no lo es. Y así les puedo decir una gran cantidad, y ahora les voy a platicar de otro ejemplo. Yo tengo igual una compañera mía que bueno, no sé si se habrá conectado, no lo sé, pero yo lo que le quise, lo que le quise explicar, ella me decía que quería hacer una predicción de registros, quería predecir nuevos registros utilizando algoritmos de Machine Learning. Y me dijo, y la pregunta que me hizo fue simple, dime qué software voy a utilizar. Ajá, dime qué software voy a utilizar para hacer la regresión lineal, bueno, no necesariamente una regresión, pero para hacer el modelo, para aplicar el modelo de Machine Learning y generar mi nuevo registro a partir de eso. Entonces yo le hice una pregunta bien simple, pero ¿cómo están tus datos? No, es que su respuesta fue, yo ya tengo mis datos, ya no te preocupes por eso. Yo ya lo que quiero es generar mi predicción para mis nuevos registros, ¿no? Déjenme decirles que no es tan simple, no es tan simple, ¿por qué? Porque previamente, siempre, cuando hacemos, ya cuando estás metido en este mundo para generar modelos de predicción de Machine Learning, les puedo decir que las tareas para llegar hasta ese punto en cuando ya te funciona el modelo, la gran cantidad de tiempo que tú te pasas trabajando en eso es el 80% análisis de tu información y el 20% aplicar, ahora sí, el algoritmo matemático para que te desarrolle la tarea que tú quieres hacer. Entonces, si te estás llevando el 80% desde limpieza de datos hasta el análisis y entendimiento de tus datos, de tiempo, imagínate, entonces no es tan simple decir, voy a meter los datos que yo tengo, obviamente estamos hablando de una gran cantidad de datos, o sea, hablamos de más de 100,000, 200,000, 300,000 datos, no un archivo de Excel que digamos 200 datos, la verdad es que no es así. Hablamos de una gran cantidad de datos en las cuales es importante analizar sobre todo cómo se está comportando esa información, qué hay detrás de ello, ¿no? ¿Qué es lo que existe? ¿Qué me representa esa información cruda? ¿Por qué lo digo? Bueno, aquí en estadística y sobre todo en estos modelos, hay un concepto bien importante que se maneja y ese concepto bueno, se traduce, en este momento se traduce como sesgo, pero es lo que se le conoce el bias, ¿no? O el bias, así se escribe. Ese concepto, la verdad es que es tan complejo porque todos nuestros datos tienen ese bias. Todos. Sobre todo cuando estamos analizando estadísticamente, cuando vemos la correlación de nuestros datos, estamos analizando la matriz de correlación, es bien importante saber qué tanto están de la media, qué tanto se alejan de la desviación estándar y todos estos análisis estadísticos que solíamos hacer quizá hace mucho tiempo, ¿no? Pues eso hay que seguirlo haciendo, sobre todo para entender ese sesgo que nuestra información tiene. Entonces, es bien interesante porque cuando nosotros reutilizamos modelos que a lo mejor no nos representan lo que nosotros queremos resolver, estamos generando aún más un sesgo en nuestras salidas. Entonces, eso puede ser un poco, pues hasta complicado, ¿no? Porque a lo mejor estemos intentando generar un modelo que nos prediga, que haga la predicción de la producción del petróleo, o que no sé, o alguna característica geológica que nosotros tengamos, ¿no?
Y si lo metemos en modelos que ya están, que son para otro sentido, para otro fin, estamos generando un sesgo bastante complejo y además quizá nunca vamos a poder llegar a lo que nosotros esperamos, ¿no? Es por eso que es bien interesante y bien importante comprender estos dos conceptos. ¿Cuál es el modelo no supervisado? Estos modelos trabajan con conjunto de datos que solamente tiene características. ¿A qué me refiero con esas características? Allí no tengo etiquetas. No hay manera de etiquetar, no hay manera de clasificar estos datos. Lo único que hay que hacer cuando tenemos datos o modelos no supervisados es lo que nos dice aquí. Vamos a identificar patrones, vamos a generar grupos, vamos a entender la correlación entre ellos y sobre todo, entender qué es lo que nos dicen, porque no tenemos manera de clasificarlos. Aquí las tareas, en realidad de las principales tareas que hacemos cuando tenemos datos no supervisados, hablemos de generar clústeres de datos. Ustedes, no sé si han probado, por ejemplo, y eso lo vi hace ya mucho tiempo, por ejemplo, Stratimagic tiene una manera de generar un clustering, un clúster de datos cuando estamos haciendo por ahí un análisis de facies. Lo que hace es generar clústeres o nubes de datos a partir de las amplitudes y más o menos empieza a generar patrones. Agrupa esas mismas respuestas de la firma sísmica y de alguna manera ahí decimos que tiene una cierta correlación geológica. Puede ser. No estamos seguros, ¿no? Otra técnica que muchos softwares, cuando estamos trabajando en la interpretación, manejan es el PSA. Pero, en realidad, ¿qué es el PSA? ¿Sí? Solamente por dar un ejemplo, ¿no? El PSA, además de PSA, hay una gran cantidad de algoritmos que no están en el software. De hecho, el PSA es uno de los más fáciles de entender, pero PSA es precisamente, es un análisis de eigenvectorial, ¿no? Lo que hace es, algebraicamente, con los eigenvectores te genera una resultante. Esa resultante lo que hace es reducirte la dimensionalidad de los datos. ¿A qué se refiere con la dimensionalidad de los datos? Supongan que yo tengo una gran cantidad de datos, sobre todo datos generados en tiempo real, y tengo 1500 variables. Tengo 1500 variables que no puedo graficar. O sea, es imposible graficar un dato que yo tenga 1500 dimensiones. Es imposible. Nunca vamos a saber, o sea, qué es lo que nos está diciendo esa información. Entonces, PSA es una de las técnicas que se utiliza para reducir precisamente esa cantidad de variables. Yo utilizo PSA y haciendo las técnicas de eigenvectores, lo que hago es generar una resultante que me disminuye a la dimensión que yo le diga. Puede ser 2, puede ser 3, pero ya 4, ya 4 dimensiones, pues igual es imposible graficar, ¿no? O sea, no tenemos aplicaciones que nos grafiquen en 4 dimensiones y lo máximo que tenemos es 3 dimensiones en las aplicaciones. Entonces, lo que hacemos es reducir esa gran cantidad de variables a 2 o a 3 dimensiones, ¿no? Entonces, si lo pensamos así, piensen precisamente en el álgebra vectorial que está detrás de todo eso, ¿no? Y bueno, las reglas de asociación entre los datos es descubrir la relación entre cada una de las variables que tenemos, ¿no? Bien, aquí están algunos tipos de aprendizaje, más o menos en esta gráfica intento mostrar lo que es los modelos supervisados y no supervisados, y así se va, ¿no? Más o menos cómo se puede dividir en este mapa mental, por decirlo así, cada uno de los algoritmos y cómo se podrían ir aplicando, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, aquí una cuestión bien importante es, aquí no podemos escapar, aquí tenemos que hacer código
o sí o sí. No hay más, no hay escapatoria, ¿no? Estas son, digamos, las herramientas principales, Python, R, Java y C++. De los que más se utilizan es Python y R, y Java tiene otras utilidades, C también tiene otras utilidades, pero actualmente para hacer modelos de Machine Learning, los dos que se utilizan es Python y R, ¿no? Por la gran facilidad que se tiene con ellos, por la gran variedad de librerías que existen para generar todo el análisis, lo más normal es que utilicemos Python y R, que es lo que, digamos, esa es la herramienta diaria. Entonces, cuando me preguntaba mi amiga, ¿cuál es el software? Python. ¿Cuál es el software? ¿Cuánto cuesta el software? Es gratis. Python es la herramienta que hay que utilizar para hacer nuestros modelos. Bueno, aquí también hablamos de esto. Tenemos que entender, además de que hemos hablado de los modelos supervisados y no supervisados, tenemos que entender cómo están nuestros datos. Tenemos datos estructurados y no estructurados. Déjeme decirle que los datos que nosotros trabajamos constantemente y cargamos en el software son datos estructurados. Estructurados se refiere a que están categorizados, que regularmente son numéricos. Regularmente los vemos en columnas en nuestros archivos de Excel, los que nos mandan. A eso se refiere con datos estructurados. Los datos no estructurados es otro tipo de información. Lo que ustedes ven en Twitter, lo que ustedes ven en las redes sociales, algún discurso, alguna nota periodística, todo lo que se refiera a dato que no tenga una estructura, ahí lo dice, imágenes, textos, videos. El contenido de un video es un dato no estructurado, porque no tengo manera de clasificarlo, no tengo manera de trabajarlo así. Bueno, entonces imagínense el reto computacional y el reto manual que nosotros tendríamos que hacer para poder trabajar con estos datos no estructurados. ¿Y cuál es la mala noticia aquí? Es que regularmente, en todos los días que generamos datos, son datos no estructurados. Para hacer datos estructurados, ya lo dijimos, hay que trabajarlos, ya sea manualmente, sentarse con un equipo de personas y empezar a generar esa estructura de datos para tener unos datos columnares, ¿no? Entonces, imagínense el gran esfuerzo que tenemos que hacer para obtener datos estructurados. Es bastante complicado. Bien, aquí más o menos intento resumir qué se puede hacer. Les digo, últimamente ya los softwares traen algoritmos de Machine Learning. Ahí tenemos una clasificación para los modelos supervisados, los no supervisados y sobre todo Deep Learning. Sobre todo en procesado de datos se utiliza mucho Deep Learning y las redes neuronales, ¿no? Bueno, déjenme decirles que en realidad las redes neuronales no es nada más que una regresión lineal. Entonces, a partir del concepto de regresión lineal bueno, a partir del concepto de regresión lineal y el concepto de la derivada, salen las redes neuronales, ¿no? Y bueno, podemos hablar de esto tanto nosotros querramos, o sea, podemos profundizar tanto en cada uno de estos métodos. La verdad es que, digo, yo que estoy metido en esto, es tan apasionante cada uno de ellos, entender cada uno de estos es grandioso porque nos lleva otra vez a estudiar matemáticas, a estudiar cálculo, cálculo diferencial, álgebra lineal, álgebra vectorial, pero un álgebra ya en otro sentido, ¿no? Ya un poco más elevada, bastante compleja. Aquí, por ejemplo, bueno, de los más fáciles es la predicción de registros, ¿no? Acá, por ejemplo, la clasificación de fases dentro de los modelos supervisados, los no supervisados, bueno, aquí tenemos para generar nubes de datos, la predicción en ABO, la inversión sísmica sin calibrar. En el procesado de datos, pues bueno, bueno, ustedes ahí que son expertos, para la eliminación de ruidos, para la migración, etcétera. Entonces, todo lo trabajan con diferentes algoritmos de Machine Learning. Pero por eso les decía yo que era bien importante entender a qué quería decir con modelos supervisados y no supervisados, porque de esa manera, esa es la clasificación general que nosotros vamos a tener para poder definir qué algoritmos vamos a utilizar para trabajar con nuestros datos, los cuales nuestros datos tenemos que entender tan profundo
como sea posible, no desde el punto de vista, no desde el punto de vista geológico, no hablo de entender el dato desde un punto de vista geológico, hablo de entender el dato desde un punto de vista estadístico, analista, de visualizarlo. A eso es a lo que me refiero con entender el dato. Porque obviamente nosotros vemos análisis de pozos, sísmica, y pues obviamente para nosotros eso es claro. No es a lo que me refiero a entenderlo desde la otra perspectiva, desde la otra visión de cómo nuestros datos están compuestos, qué me quieren decir en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí una aplicación bien interesante, estas imágenes son tomadas de un artículo que está disponible, y la verdad es que está bien bonito. Lo que hace es, a partir de un volumen sísmico, aquí le llaman deconstrucción, o sea, lo fragmenta en subcubos, y cada uno de estos cubos se va a una red neuronal, ¿sí? Esta red neuronal aprende de alguna manera de datos ya previamente supervisados, por eso es bien importante que entendamos esos conceptos, previamente supervisados. Entonces esta red neuronal tiene experiencia de datos previos, y este nuevo dato que ustedes ven aquí, en amarillo, este pequeño subcubo, entra y aprendió el atributo. Y así automáticamente, cada subcubo va a ir generándome cierto resultado. Bueno, aquí abajo tengo un código en Python de una librería que se llama TensorFlow, y lo que me hace es generar la red neuronal. Aquí me da el tensor. Este tipo de programación trabaja en el concepto de tensores, ¿sí? Es literal, el mismo concepto vectorial, pero a n dimensiones. Entonces, como tenemos una gran cantidad de dimensiones, tenemos que generar esos tensores para estos pequeños datos. Entonces, tenemos una matriz de tensores que entra, aquí donde dice X y Y, entra a esto y me genera una convolución, no la convolución que utilizamos en geofísica, sino aquí se le llama un kernel. Lo que hace es precisamente, es el mismo concepto que utilizamos en geofísica, que es una multiplicación de matrices, pero lo que hace es multiplicarlo por por nuestra red neuronal. En nuestra red neuronal nosotros decidimos cuántas capas y cuántas capas vamos a ponerle a nuestra red neuronal. Si ustedes me preguntan cómo sabemos cuántas capas, es prueba y error, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí en este código estamos metiendo la red neuronal. Aquí está el ReLU. Este ReLU ya se llama, ya es una librería definida si me siguen, en el renglón 10 de este código que tengo aquí, dice ReLU. Ahí es la red neuronal y los parámetros que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces vuelvo a convolucionar la matriz y automáticamente se aplica el modelo, y me genera precisamente aquí el model.fit, esa regresión lineal hasta el final, para sacarme el resultado que yo espero. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es una serie de iteraciones. Entonces, entra el vector, entra el tensor de datos, y empieza a iterar. Empieza a iterar entre cada una de las capas que yo decido. Cada iteración no es nada más que una regresión lineal. Esta regresión lineal me va calculando precisamente un valor que se mide y se compara con un error previo. Ese error previo, lo que hace en realidad se le llama backpropagation, empieza que es como una derivada. O sea, una vez que la regresión lineal ya funciona, ese mismo valor que me resulta se compara con un error, y así hasta que se va reduciendo el error iterativamente. Esa es una manera general de cómo trabaja la red neuronal. Y entonces, cada valor que me está dando es un aprendizaje. Hasta que el error es mínimo, es en ese momento que me va a generar una salida, ¿sí? Obviamente aquí estoy hablando de una gran cantidad de variables, ¿no? Pero lo que quiero que vean con este ejemplo es, le meto el cubo sísmico, se aplica la red neuronal, lo programo en Python, en este caso, lo programo en Python, y automáticamente me debe dar una salida que sería mi atributo sísmico. Entonces, este artículo está súper bien porque, nos da el código, 2, se puede replicar, ya es cuestión la parte complicada es generar precisamente el dato supervisado, ¿sí?
Es decir, que yo con, no sé, 100 cubos sísmicos, voy a ver de todos esos 100 cubos sísmicos, cuáles tienen fallas, cuáles tienen cuerpos salinos, cuáles tienen alguna característica geológica que a mí me interese predecir. Lo que estamos haciendo aquí es precisamente una predicción a partir de redes neuronales. Entonces, ¿qué me interesa predecir? Va a depender de lo que yo tenga clasificado en mis datos supervisados, ¿no? La verdad es que el ejemplo es, intenté que fuera lo más claro posible, a lo mejor manejé muchos conceptos que en los cuales ustedes no están familiarizados, pero de alguna manera quise hacerles ver cómo funciona sobre todo este atributo que es bastante interesante, bastante impresionante, que se puede repetir, lo único que nos hace falta es datos y una buena computadora, ¿no? ¿Cuáles son los retos y desafíos de esto? Bueno, como ustedes lo vieron en este ejemplo, es crear modelos que aprendan, sobre todo en nuestro dominio de petróleo y gas, sobre todo nuestro dominio de petróleo y gas, tenemos que generar modelos nuevos, modelos que verdaderamente respeten a los datos. No es solamente meter el modelo y listo, no es así de simple. O sea, lo que intento explicarles es que hay todo un análisis previo. O sea, tenemos que entender lo que estamos haciendo en este sentido. Bueno, automatizar las tareas, ya lo vimos con esa gráfica de las tareas, de esas 6 tareas que nosotros tenemos, hay que automatizarlas, hay que crear algo, hay que inventar algo que nos ayude a automatizar y nos ayude a detectar anomalías en nuestros datos. Sería ideal que yo ponga, que me llegue el nuevo dato del pozo y automáticamente ya no tenga que estarlo graficando. O bueno, no graficando, bueno, obviamente sí, pero que me ahorre yo el tiempo de estar todo el día mirando la pantalla hasta yo encontrar una anomalía, ¿no? Eso sería lo ideal. Sobre todo esa es la gente que hace en tiempo real. Y bueno, estar generando modelos de aprendizaje. El reto, por ejemplo, aquí en este sentido, lo que yo menciono, y en estos ejemplos que están más aplicados a la geofísica, estamos viendo que en realidad sabemos cómo resolverlo, sabemos estos retos, pero por ejemplo, ChatGPT no aprende de modelos, no aprende de datos supervisados. ChatGPT aprende de datos no supervisados. Esa es otra cuestión bastante compleja, bastante interesante, porque las matemáticas que está detrás de eso la verdad es que es difícil. O sea, digo, sobre todo cuando los que no somos matemáticos, nos cuesta trabajo entender todas las matemáticas que existen para generar precisamente este tipo de modelos. O sea, se vuelve mucho más complejo. Y ahí lo interesante, lo impresionante de esto, del aprendizaje. Y bueno, déjenme decirles que ChatGPT no es una red neuronal. Ajá, no es una red neuronal. Eso olvídenlo. Más bien se le llama el concepto detrás de todo eso, el básico, se le llama embeddings, que no es nada más que es una distancia euclidiana, que es una distancia vectorial, y lo que hace es precisamente buscar relaciones semánticas. Pero bueno, eso es toda una historia diferente, ¿no? Entonces, ustedes ven, los retos son bastante difíciles. ¿Y cuáles serán los retos aquí en México? Seguramente tenemos muchos. Estoy seguro que tenemos muchos. La verdad es que creo que tenemos mucho por hacer en este momento. Yo creo que tenemos mucho que crear y a lo mejor, ¿por qué no? Intentar cambiar nuestros paradigmas, como decía, ¿no? Como decía en aquel entonces aquellas empresas, como Paradigm, ¿no? Que decía, bueno, cambia tus técnicas, tus flujos de trabajo y utiliza nuestro software. Digo, no es promoción, sino más bien me acordé porque así decía hace tiempo. Lo mismo tenemos que hacer ahora. Tenemos que entrar a este cambio, sobre todo aplicando estas técnicas. Aquí, obviamente, yo dije, bueno, aquí necesariamente hay que aprender Python 1, pero ahora lo que se está haciendo es se le dice zero coding, o sea, voy a hacer modelos de machine learning sin hacer una línea de código. Eso sería lo interesante, pero para eso, para llegar a eso, verdaderamente hay que entender lo que está detrás. Lo que les dije, los conceptos básicos, modelos supervisados y no supervisados, datos estructurados y no estructurados. Esos son, digamos, para mí, los 4 conceptos y lo que les puse de cómo aprende una computadora, entender toda la filosofía que está detrás de ese pequeño texto, ¿no? Bien, pues bueno,
preguntas, espero no haberme ido tan rápido o haberles aburrido. Y si tienen alguna pregunta, pues con gusto yo se la respondo. Muchas gracias, Hammurabi. Gracias por tu charla. Bueno, en este momento dejamos abierto la posibilidad de las preguntas. Si hay preguntas de algún participante, puede levantar la mano. Por ahí, Alonso, si sabes de alguna o si están escritas, adelante. Sí, el ingeniero Mark Morford acaba de levantar la mano. Ingeniero Mark, por favor. Sí. No, bueno, había levantado la mano el ingeniero Mark Morford, pero veo que lo tiene el ingeniero Humberto Arévalo. Beto, por favor, ¿podrías hacer tu pregunta? Hola, no se escucha. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Hammurabi, por la plática. Tengo un comentario sobre esta lámina. Creo que está limitado el aprendizaje de la máquina por nuestro sesgo al ponerle estas láminas, ¿no? El partir de algo supervisado, a que ella agarre los datos así a traza por traza, ¿no? Y muestra por muestra. Creo que está limitado por nuestra restricción a la hora que escogemos las láminas, por ejemplo. O sea, todo esto que seleccionaste, alguien puede haber dicho, no, yo quiero seleccionar puras fallas, ¿no? O cómo se ven las fallas, o cómo se ven los reflectores, o los pinch outs, o sea, otras características geológicas. Y creo que la capacidad del algoritmo sí está limitado por cómo seleccionamos esto. ¿Hay alguna forma de pasar este escollo? No, de hecho, bueno, lo que pasa es que aquí depende de qué tantos datos tenemos. Si nosotros generamos un tipo de dato que solamente tenga, por ejemplo, en esta imagen que tengo de preguntas, de hecho la puse a propósito, si te das cuenta dice sal y no sal. Ajá, o sea, con cuerpo de sal y sin cuerpo de sal. Son imágenes sísmicas que solamente me generan dos variables. Entonces, cuando yo meto estos datos a la red neuronal, lo único que va a buscar mi red neuronal es precisamente eso, esas características. ¿Tiene sal o no tiene sal? Nada más. Dos variables, eso es todo. Pero si yo en este caso meto fallas, meto esos pinch outs y meto otras características geológicas que a mí me interesan, entonces eso me va a implicar que mi red neuronal va a aprender más. ¿Cuál es el reto aquí? Que uno mismo genere, que nosotros mismos como analistas generemos esa base de datos con la gran cantidad de variables que nosotros queremos. En realidad, el límite lo tenemos con las variables que nosotros le metemos a la red neuronal. En este caso, en este ejercicio, ¿no? Pero si nosotros tenemos, ¿cuál es el reto? Es generar una base de datos bastante robusta. Bastante robusta. Por eso es que utiliza dos variables. Además, la otra cuestión es que necesitas un poder computacional mucho más alto. Así como cuando se manda a generar el modelo dinámico en el clúster y todo eso, así necesitamos un poder computacional mucho más poderoso. Ajá. Pero también, dependiendo de las variables que nosotros pongamos, ese resultado que vamos a tener. Si nosotros queremos un atributo de fallas, tenemos que poner precisamente datos relacionados con las fallas, ¿no? Entonces, no es que sea una limitante, más bien la limitante es nuestros datos, cómo están compuestos. Esa es la cuestión, ¿no? No sé si... Muchas gracias. No sé si respondí a esa duda. Sí, extender Sí, lo respondiste. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias. Ingeniero Roberto ¿tiene una pregunta? Sí, hola, buenas noches. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, claro.
Claro. Ok, muy interesante el trabajo, muchas gracias. Tengo una pregunta, Inge. ¿Has realizado un trabajo aquí en México y en qué campos y cuál fue el resultado con esta metodología? Bueno, esa pregunta es bien interesante. La verdad es que, mira, bueno, obviamente yo no tengo acceso de datos y la otra es que no tengo computadora específicamente para eso, pero sí he hecho algunos análisis, sobre todo para árboles de decisiones, utilizando datos de producción. Y eso fue aquí en el sur, en el sur, ¿no? Y eso es como, bueno, más o menos les platico la idea. Lo que pasa es que tampoco tengo muchos datos, obviamente es difícil para mí conseguirlos, pero el ejemplo es simple, ¿no? Cuando nosotros queremos reabrir un pozo, pues obviamente se hace un análisis bastante intenso, o sea, se reúne un grupo multidisciplinario para tomar la decisión de qué pozo se va a reabrir, pues porque ya se recuperó la producción por alguna razón en específica que soporte de que ese pozo se tiene que reabrir, ¿no? Bueno, aquí entonces, si nosotros nos vamos en ese lado, esas decisiones por lo regular se toman en un equipo analizando las gráficas, analizando las pruebas, todo lo que tú quieras. Pero también en el otro es que yo pueda meter datos de yacimiento, datos geológicos, datos petrofísicos y todo lo que esté relacionado, inclusive algunos problemas mecánicos, por decirlo así, y lo voy a meter en un algoritmo de Machine Learning que se llama Decision Trees, árboles de decisiones, y este árbol de decisiones funciona con un algoritmo que realmente a mí me apasiona tanto que se llama la entropía. Lo que hace este algoritmo es medir precisamente los cambios de entropía en las variables. Entonces, imagínense que nosotros tomáramos una decisión, tanto un grupo geológico, un grupo especialista que diga, vamos a abrir este pozo de esta manera, pero lo reúnan con este ejercicio, con esta salida de este algoritmo de Machine Learning, ¿sí? Entonces, más o menos he trabajado un poco en eso, eso es lo que yo te podría decir que he hecho, ¿no? Entonces, es bien interesante, o sea, tú puedes pensar una gran cantidad de cuestiones. Lo que hace falta, pues obviamente es el dato, porque puedes o no tener datos. Además, por ejemplo, ¿cómo yo armaría mis datos? Pues mis datos pues debería de tener, digamos, ciertos campos parecidos, ¿no? El yacimiento tendría que tener características similares y así tendría que estar pensando cómo generar una base de datos. Entonces, no es una cuestión simple, sobre todo cuando bueno, no estás no estás adentro, no tienes esa gran cantidad de información, pero sí, y bueno, los atributos, por ejemplo, te voy a decir, hay una herramienta que digamos, que existe en el mercado que se llama OpenDetect, digo, no sé en Petrel, pero en OpenDetect yo tengo acceso a la librería, yo tengo acceso al algo que se llama API, así es como una serie de comandos que tiene el software para que yo pueda meter Python y ya trae ciertos códigos programables. Yo nada más lo único que cambio es algunas características y te hace una interpretación automatizada, sin ni siquiera mirar en pantalla. Simplemente te lo va generando el algoritmo, ¿no? Esos, digamos, son los dos ejemplos que te podría decir. Muchas gracias, Inge. Sí, Juan José, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias, Samuel, por tu presentación. Estuvo muy interesante. Yo tengo una pregunta. ¿Tú tienes algún ejemplo o sabes o nos podrías recomendar algún artículo? ¿En qué sentido? Sabemos que uno de los retos que tenemos actualmente en algunos de los campos en México es la baja producción. ¿De qué manera el Machine Learning ha ayudado a nivel mundial o si tienes referencia en este sentido de aumentar la producción o la recuperación de campos? Bueno, la verdad es que esa es una pregunta interesante. Digo, seguramente sí hay algunas publicaciones en la SEG o en las otras, en la SPE, pero la verdad es que
no conozco alguno en específico, pero además, como estas son tecnologías que funcionan mejor, que la verdad que han ido mejorándose estas técnicas. Entonces, pues obviamente no todos van a querer publicar este tipo de resultados, sobre todo a lo mejor las grandes petroleras, no sé, como Saudi Aramco, que constantemente está contratando ingenieros precisamente en modelado de machine learning. Ellos están muy metidos en esto, ¿no? Entonces, si lo vemos en ese sentido, cuando ustedes miran la gran cantidad de trabajos abiertos en Saudi Aramco, es precisamente eso, ingenieros especialistas, doctores en machine learning, precisamente para generar este tipo de preguntas que tú me haces, ¿no? O sea, resolver estas problemáticas, ¿no? Pero así específicamente no te podría decir, pero seguramente sí encontramos algo relacionado, ¿no? Es que también depende, o sea, si ustedes lo ven, depende del problema y qué te gustaría resolver. O sea, es tan intenso, tan inmensa la gama de problemáticas que podrías encontrarte, ¿sí? Aquí la cuestión es empezar a centralizarse en ese problema, obtener el dato y investigar qué se ha hecho sobre ellos, ¿no? Pero, no sé, creo que tendríamos que revisar algunos papers, ¿no? Bueno, si Sí. no hay más preguntas, ¿alguien más? ¿Más preguntas? Parece que ya no, Juan. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Hammurabi, por tu presentación. En este momento le cedo la palabra a nuestro presidente de la delegación, el doctor Humberto Arévalo, para que dé paso al reconocimiento. Adelante, Humberto. Muchas gracias, Juan. ¿Lo puedes proyectar, por favor? Voy a cerrar voy a dejar de presentar, ¿sí? Ya. La Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración, Delegación Villahermosa, le otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias Hammurabi Sevilla García por su brillante conferencia técnica La inteligencia artificial como herramienta en la geofísica. Al cual se firma un servidor y el ingeniero Juan José Gómez Palacios. El día de hoy vamos a abrir nuestros micrófonos y vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Fabulosa la plática, es un tema súper interesante. Muchas gracias, Hammurabi. Sí, la verdad es que sí. Sí lo es, ¿eh? La verdad es que sí. Hay mucho de qué hablar de esto, ¿eh? La verdad, muchísimo. Pues esperemos verte pronto en otra charla. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Claro. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.